Bueno, habíamos visto en un anterior video el tema de la explicación de la gasometría de este tipo de caso, ¿no? El caso clínico tipo 1 que lo hemos denominado de la cetoacidosis diabética. Sin embargo, había aspectos que todavía explicar y bueno, lo vamos a dejar para este video presente, ¿no? Bueno, lo siguiente lo he sacado en base a protocolos de la ADA. También vamos a decir que si en el caso lo hubieran llevado conmigo en clases, bueno, hice algunas modificaciones para que esto se haga más didáctico y entendible. Bajo aquello, vamos a hablar sobre las generalidades de este tratamiento para entender mejor el tipo de caso que teníamos. Bueno, empezamos con el tratamiento de esta CAD, que como les digo, vamos a hacer, bueno, hincapié precisamente en el tema de basarnos en los criterios ya establecidos por la ADA, que por si acaso cada cierto tiempo, usualmente a lo que he observado, cada 2 años, periódicamente llegan a ser modificados. Y bueno, bajo ese percance, a veces respecto a nuestra materia, tenemos de que pues tienen un tiempo límite de validez cada video, digámoslo así, ¿no? Bueno, vamos a decir que para que sea entendible lo he organizado así. Hay objetivos principales en este tratamiento. Los objetivos que vamos a plantear van a ser cuatro, ¿no? El primero va a ser corregir la deshidratación, que bueno, ya hemos subido también videos anexos a esto. El segundo va a ser revertir el tema de la cetosis y así la acidosis, ya que sabemos que en el caso de tener cuerpos cetónicos, pues es ese el factor bioquímico que nos genera este tipo de alteración ácido-base que es la acidosis. El tercero será normalizar la glucemia, ya que este tipo de paciente tenía una glicemia muy alta, ¿no? Un estado de hiperglicemia que hay que normalizar en sí. Y bueno, finalmente el prevenir las complicaciones como ser en especial las que nos genera el potasio, ¿no? Entonces mencionamos la hipocalemia y subsecuente a esta el edema cerebral. Vamos a empezar con esta explicación que debemos hacer énfasis de que es un protocolo de tratamiento, ¿no? En la cetoacidosis diabética o CAD, que va a desarrollarse principalmente por días. Esto lo he hecho de manera didáctica para que se entienda de que va a ser guiado por días, estos días tienen horas. Mencionado aquello, empezamos por el primer día. En el primer día vamos a considerar las tres principales bueno, pautas para el tratamiento, en el cual vamos a tener la hidratación endovenosa, la insulina endovenosa y también vamos a tener los electrolitos, ¿no? Bueno, vamos a decir que primero vamos a hacer la hidratación correspondiente a nuestro paciente. Vamos a dividirlo este tratamiento de primera instancia lo que se debe hacer en la primera hora, la fase de reanimación o bueno, lo que se denomina la reanimación. Bueno, también tenemos que hablar en el segundo procedimiento que sería ya el mantenimiento, que va a tener igual la hidratación, el cual va a corresponder ya arriba de la primera hora hasta las 12 horas, ¿no? La cual se va a denominar esta fase de tratamiento el mantenimiento. La primera entonces era reanimación, la segunda va a ser el mantenimiento. La primera corresponde a aplicar soluciones, ¿no? Soluciones parenterales. De preferencia siempre, y bueno, la experiencia igual y las guías de manejo de este tipo de pacientes siempre nos han indicado utilizar la solución fisiológica o también la de Ringer lactato en pacientes que sufran esta complicación de la diabetes, ¿no? Bueno, entonces acá, de primera instancia, lo más recomendable, vamos a utilizar en la primera hora la solución fisiológica al 0.9%. Y si ustedes han visto el video de PHP de mantenimiento, usamos precisamente esa dosificación para el paciente que sería de 15 a 20 ml por kilogramo de peso, ¿no? Sin embargo, esto hay que considerar lo que es la primera hora, o sea que este tipo de volumen, que en promedio si yo tuviese un paciente de 70 kilogramos, si yo hago la formulación que ya está incluso explicada y y bueno, por no hacer muy largo el video, te invito a verla para que se entienda mejor si es que de repente te perdiste en esta parte de la explicación.
Bueno, para un paciente de 70 kilogramos hacemos el cálculo y nos va a dar que, bueno, aproximadamente de 1 litro a 1,5 litros, ya, vamos a tener que administrarlo en esa hora. Esa es la cuestión. Sin embargo, aplicando redondeo, ¿no? Hemos hablado igual eso al momento de hacer el cálculo correspondiente. Bueno, entonces decimos que en la primera hora debe entrar este tipo de volumen para un paciente de 70 kilogramos, teniendo en cuenta que 15 a 20 ml por kilogramo de peso es el cálculo que vamos a aplicar a nuestro paciente, ¿no? Bueno, en la segunda parte vamos a decir que ya a partir de la primera hora hasta las 12 horas que va a ser la fase de mantenimiento, vamos a seguir utilizando soluciones parenterales. Igual mantenemos el tema de solución fisiológica o también, como les había dicho, se puede utilizar el tema del Ringer lactato. Precisamente ¿por qué? Porque el Ringer lactato tiene pues concentraciones de potasio. Ya sabemos que al manejar insulina podemos disminuir las cantidades de potasio, ¿no? Eso ya por teoría. Si quieren ver las concentraciones tanto de solución fisiológica o Ringer lactato, igual las dejé en mi canal. Pueden revisarlas con el objetivo de no hacer muy cargoso este video. Hay ya material en el cual ustedes pueden despejar ciertas dudas, ¿no? Bueno, entonces decimos que eso va a ser lo principal. Sin embargo, debemos aplicar, según datos, de 4 a 14 ml por kilogramo de peso, pero esto en la hora. Esto es igual una instancia que hay que mencionar, que bueno, una gran parte ya de los hospitales llegan a aplicar, ¿no? En sus pacientes con este tipo de cuadro. Algo que hay que mencionar y está en rojo es precisamente el tema de la glucemia. Sabemos que por término normal, y está aquí más abajo, la glucemia debe disminuir por hora 50 a 75 miligramos de cilitro en la hora. O sea, cada hora debo hacer control con glicemia capilar al paciente en el tema de su azúcar si está disminuyendo de la manera adecuada dentro de normativa que es de 50 a 75 miligramos de cilitro hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un inconveniente cuando tenemos este resultado en rojo, en el cual disminuye de golpe o abruptamente y llega a ser menor a 250 miligramos de cilitro, ¿no? En el caso de nuestro paciente teníamos 500. El hecho de tener 500, pues la verdad que nos hace más factible el manejo, pero hay personas que van a venir quizás con 300 y demás, y hay que estar muy al pendiente del tema de sus controles de glicemia capilar. Entonces va a depender precisamente del tipo de paciente que tengamos, ¿no? Y la responsabilidad igual que tengamos, ya que puede haber individualizaciones en ciertos pacientes que ya tienen no solo este tema de enfermedad, ¿no? Vamos a decir que hay que cambiar en el caso de que esté menor a 250 miligramos de cilitro. Pónganse que haciendo énfasis en que se va a añadir insulina a este tema de la hidratación. Lo vamos a explicar más abajo para que se entienda igual este tipo de manejo. Cabe recalcar que este procedimiento se hace en uno, ¿no? Esa es la cuestión. Incluso cierta fracción del suero fisiológico la vamos a aplicar junto con insulina. Y bueno, debido a los efectos de la insulina, de que nos va a bajar el azúcar y también el potasio, pues hay que tener este tipo de cuidado. Entonces, en el caso de tener menor a 250 miligramos de cilitro, debemos considerar cambiar, bueno, en este caso, cambiar a una solución que sea glucosada. Les aconsejo siempre iniciar con el tema de la solución glucosada en el menos porcentaje posible. Sabemos que al 5% tiene 50 gramos de glucosa, ¿no? Igual revisen mi perfil si quieren saber las constituyentes de este tipo de solución. Vamos a decir que en este tipo de circunstancia debemos seguir manteniendo la insulina anexa. ¿Cómo vamos a explicar más abajito? Solo está abajo de esta explicación de hidratación. Por más de que le ponga, digamos, la solución glucosada al 5%, debo añadir la insulina
Pero hay que considerar de que la infusión de insulina normalmente que utilizamos endovenosa va a ser de 0.1 unidades kilogramo de peso, ¿no? En general. En este caso, kilogramo de peso hora. Pero en este rango nos ha bajado demasiado quizás el tema de la glicemia, esa es la cuestión. Y debemos bajar la dosis y lo más recomendable que te dicen las guías es de 0.05 unidades kilogramo de peso hora, ¿no? Entonces hagamos énfasis en esto, en que debemos utilizar la mitad de la dosificación para evitar, bueno, que siga bajando en grandes proporciones nuestra glicemia del paciente. Sin embargo, cada paciente es individual, es particular, en el cual puede haber una buena respuesta a la insulina o también puede haber una mala respuesta a la insulina, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos netamente al punto B, que sería la insulina endovenosa. La insulina endovenosa es la que nos puede bajar el potasio y causar pues hipocalemia o hipopotasemia, que se denomina, y esta nos puede generar pues grandes alteraciones hasta la más compleja, que sería el edema cerebral, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con este tema de la insulina endovenosa, en el cual vamos a decir que, bueno, la verdad, lo más antes posible, si es conveniente, cambiar el tipo de vía de administración de la insulina de endovenosa a subcutánea, ¿no? Bueno, entonces la subcutánea nos va a evitar este tipo de percances que pueda generarnos en el potasio principalmente, que nos puede generar varias complicaciones, ¿no? Bueno, vamos a decir que la insulina se va a aplicar de dos maneras. Primero, en un bolo inicial, en el cual respetamos, ¿no?, la dosificación de la insulina que estamos diciendo, que es de 0.1 unidades kilogramo de peso, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente de 70 kilogramos, multiplico este por 0.1 y me va a salir este datito, ¿no? Que va a darme 7 unidades para administrar en el paciente en un bolo inicial. Ojo que la insulina entonces debe ser siempre administrada primero en bolo inicial. Y el caso del cálculo endovenoso es sencillo, ¿no? Simplemente multiplicar 0.1 por el tema de peso del paciente. Y bueno, ya teniendo el resultado, lo aplicamos en bolo inicial. Sin embargo, aparte del bolo inicial que hemos mencionado, tenemos la infusión continua. La infusión continua igual va a manejar el tema de 0.1 unidades por kilogramo de peso, pero en hora, lo que habíamos hablado en el segmento anterior. Y si se dan cuenta, pues al igual que el anterior, tiene dos fases, una del bolo inicial y otra de la infusión continua, en el cual van relacionadas con la anterior, ¿no? Entonces por eso lo tenemos incluso en el mismo dosificaje a este tipo de consideración de la infusión continua. Bueno, vamos a decir que esta se debe ajustar si es que nos reduce más de 75 miligramos de cilitro hora. Entonces ahí debemos bajar a la mitad, esto lo tenemos que convertir en esto, ¿ya? Y bueno, para evitar posibles complicaciones en nuestro paciente. Bueno, y aquí tenemos un pequeño recuerdo, ¿no? Que siempre nos va a servir y debemos acordarnos. El significado del 0.1 unidades kilogramo hora, ¿no? Esto significa simple y llanamente que 0.1 unidades de insulina por cada kilogramo de peso del paciente deben ser administradas por hora, ¿no? Entonces, en simple y llano resumen, tenemos aquello. Hay algo respecto al preparado, porque la insulina, bueno, en especial para infusión continua, requiere que la pongamos en una bomba de infusión. Sin embargo, aquí tenemos aspectos generales, en el cual vamos a decir que requerimos 50 ml de solución fisiológica al 0.9%. Hay países, hay países que tienen este tipo de presentación de 50 ml de la solución fisiológica al 0.9%. Sin embargo, hay muchos otros países los cuales no van a tener este tipo de presentación. Eso lo vamos a aclarar al acabar este párrafo. Bueno, vamos a decir
que 50 ml requiero de solución fisiológica en los cuales voy a diluir 50 unidades de insulina. Entonces, si se dan cuenta, por cada unidad de insulina requiero un ml, en simple y llano entendimiento, digámoslo así. Entonces, por cada unidad de insulina, si yo requiero 50 unidades, tengo que tener también 50 ml para cada unidad. Es como decir que esto equivale al tema de una unidad para cada ml. Lo podemos entender simple y llanamente así. Por lo tanto, tenemos 50 unidades de insulina en 50 ml de solución fisiológica. Bueno, entonces hay que aclarar acá, ¿no? Que sí o sí, en el caso de ser una cetoacidosis diabética, la insulina debe ser obligatoriamente administrada por vía endovenosa, como dice acá. Bueno, eso es ya una normativa y bueno, está en las guías de tratamiento que les mencionaba. Nos queda ver este particular que es cuánto baja el potasio la insulina. En simple y llano, vamos a decir que la insulina puede bajar el potasio de la siguiente manera. Por cada unidad de insulina, podemos perder potasio en mini equivalentes de 0.1 a 0.3. En algunas literaturas incluso van a encontrar este tipo de percance que puede ser 0.5 mini equivalentes que puede perder por cada unidad de insulina. Ya sabemos que la literatura es variable, las guías son variables y encontramos a veces distintos datos, ¿no? Bueno, sabemos que en el caso de la glucosa, nos puede bajar en un rango de 50 a 75 miligramos decilitro hora. Excediendo esto, sabemos que para evitar que haya hipoglucemia incluso, y habíamos notado algún tipo de alteración en el rango normal de descenso por hora, bueno, vamos a administrar ya el tema de 25 a 50 gramos de glucosa, que es correspondiente ya a 50 gramos, como habíamos mencionado, administrar una solución glucosada al 5%, ¿no? Bueno, entonces tenemos también, ya recalcando que el potasio sérrico puede disminuir en un rango de 0.5 a 1.5 mini equivalentes, en 15 minutos incluso puede llegar a disminuir aquello, o hasta una hora, teniendo en cuenta de qué tan efectiva sea la insulina o qué tan sensible sea nuestro paciente a la insulina cuando se la administra. Porque va a haber pacientes que particularmente van a reaccionar muy favorablemente y con, digamos, puede ser bajas dosis de insulina, que otros que van a requerir de repente, por una reacción lenta que tengan a la insulina, bueno, dosis de mayor consideración, ¿no? Y bueno, aquí también mencionamos el efecto máximo que puede ocurrir respecto a la insulina. Bueno, ocurre en 1 a 2 horas y dura de 4 a 6 horas. Esto dependiendo del tipo de insulina que administremos, ¿no? En este caso habíamos tenido el particular de mencionar una, pero bueno, es variable dependiendo del tipo de insulina que se administre. Bueno, finalmente, en el primer día tenemos los electrolitos. El que hay que cuidar, el que siempre hay que tener vigilado va a ser el potasio, ¿no? El potasio ya cuando empiece a estar en niveles séricos menores a 4 mini equivalentes litro, bueno, tenemos que añadir ya ampollas de cloruro de potasio al suero o solución que estamos manejando. Lo aconsejable va a ser de 20 a 40 mini equivalentes por litro de solución, ¿no? Entonces algo que hay que aclarar y bueno, recalcando también lo que habíamos visto en el tema de, bueno, hidratación y deshidratación que había subido a mi canal, ¿no? Así que si tienen más, bueno, dudas sobre este tipo de percances, pueden revisar los videos, ya que aquí explicarlo de vuelta sería entremezclar todo. Bueno, algo también importante es monitorizar cada 4 horas, como lo dice acá, el tema de los electrolitos. En vital importancia el potasio, pero podemos solicitar todos los electrolitos, no hay problema. También la glucemia que tenemos, o la glicemia,
que tenemos que controlar cada hora o cada 2 horas, ¿no? Entonces, esto con el fin de darle una calidad de atención al paciente y bueno, minorizar el tema de las complicaciones que nos genera principalmente la aplicación de insulina endovenosa. Esa es la cuestión.